Saludos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos otra vez más en Periodismo 2030. Hoy vamos a hacer un debate sobre el futuro presente de la radio de primer nivel, con grandísimos invitados. Empezamos. Y como siempre, primero saludo a mi compañero Fernando Jauregui. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días a todos los que nos están viendo en estos momentos, se han incorporado a vernos, y buenos días a las personas que intervienen, a los compañeros que intervienen hoy en este programa de radio, que son casi nada, dicho sea de paso. Hoy, eso sí, lo vamos a dedicar a la radio que es a mí sinceramente es el medio que más me gusta, porque la radio estás ahí, acompañas a la gente, y yo creo que es el medio que ahora mismo, sinceramente, lo digo para nuestros estudiantes, para los muchos estudiantes que ya nos están viendo. Yo creo, sinceramente, que es el medio que tiene más supervivencia, más posibilidades de supervivencia en sus actuales moldes. Pero ahora nos lo van a contar ellos. Preséntanoslo. Mira que se ha dado veces por muerta la radio. Y mira que ha habido veces que se ha dado por muerta la radio. Pues sin más lejos con la llegada de la televisión. Es un muerto que goza de una salud estupenda. Sí. Sergio. Mira, te voy a presentar a Aimar Bretos, presente y futuro de la radio en este país, seguro, la cadena SER. Aimar, muy buenas. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión, la verdad. Un placer enorme que estés con nosotros. Desde luego. Y para reflexionar sobre cómo va esto, aquí estamos en Periodismo 2030, pensando en el presente y sobre todo en el futuro del periodismo, la radio juega un papel importante. Enseguida te preguntaremos, Aimar, por dónde ves el futuro. También os quiero presentar a Félix Madero, actualmente en Onda Madrid. Félix, hablar de Félix Madero es hablar de radio por los cuatro costados. Félix, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, gracias, Fernando, y encantado de ver a Aimar, con el que he hecho radio también en la cadena SER. Ya esto de una edad, pues significa que uno pasa por muchas radios. Creo que no me queda ninguna. Y qué bien nos hemos pasado de Félix haciendo radio juntos. Yo tengo un buenísimo recuerdo. Yo también lo he pasado muy bien con Félix haciendo radio, debo decir. Y el único diccionario en radio con Félix. Félix, nos toca hacer radio tarde o temprano. Algún día tenemos que hacerlo. Y yo no me adelanto ya nada porque tú presentas, pero esta cosa buena de esta mañana es que estamos gente de la radio que, además de respetarnos, la radio tiene que somos como muy hermanos, que nos queremos mucho. Y yo lo digo como lo siento, y esa es la verdad. Pues mira, ¿sabes quién también ha estado yo también diría en todas? Marta Robles. Marta, bienvenida. La SER, Onda Cero, Punto Radio, no sé si me olvido alguna, pero seguro. En todas has pasado casi, Marta. He pasado por todas. Yo siempre digo que ya como estoy muy mayor, pues entonces por eso he pasado por todas. Pero sí que es cierto que para mí la radio ha sido un lugar de preferencia siempre. Yo siempre digo que mis años más felices los viví en la SER, precisamente, Aimar. En la SER estuve mucho tiempo y hice muchos programas distintos y una radio muy diferente. Y creo que fueron mis momentos profesionales dentro del periodismo más felices. Qué bueno. Oye, ¿qué es eso? Perdona, Marta, ¿qué es eso que tienes ahí detrás? Que estoy viendo ahí. Aquí. Pues aquí tengo... Me suena a libro tuyo. Mis tres últimas novelas. Bueno, tengo mis tres últimas novelas y otra que es con la que gana el premio Fernando Lara. Pero vamos, estas son las últimas tres, son novelas negras, a menos de 5 centímetros, La mala suerte, y la última, La chica a la que no supiste amar. Y esta última es premio Castellón Letras del Mediterráneo y bueno, tiene una trama de trata de mujeres con fin de explotación sexual, pero luego también mucha reflexión, mucha poesía, mucha metaliteratura, y yo creo que os gustaría mucho. Y las otras dos, curiosamente, son protagonizadas por el mismo detective, que es un ex corresponsal de guerra metido en principio a asuntos de infidelidades, pero que acaba en asuntos de mucha mayor enjundia. Y las tres, curiosamente, que son las con las que yo me metí en la novela negra, están bastante premiadas, con lo cual estoy muy contenta. No me extraña. Oye, déjame que no quiero que quiero meter aquí en la conversación ya cuanto antes a mi buena amiga Pilar Cisneros, Cadena COPE, y yo me atrevería a decir, hola Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una de las mujeres que está pisando con más fuerza en este momento en el mundo de la radio en nuestro país, y a la que yo quiero y respeto muchísimo. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. No, por favor, estoy encantada de poder compartir este rato con vosotros. Para mí es, bueno, de verdad, que me hayas incluido, que podamos hablar de radio, que es lo que más me gusta, y además con gente a la que admiro tanto. Así que muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos dos invitados más, están a punto de llegar. Pasarán sin llamar. En cuanto estén con nosotros, pues que entren y se incorporen. Yo os voy a hacer, mira, ¿ves? Ignacio Olguero ya lo tienes ahí. Ya está ahí Ignacio Olguero. Por eso digo, y pasarán sin llamar. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Radio Nacional de España, ¿qué tal? Sergio, Fernando, compañeros, ¿qué tal todos? Pues Hola. yo os estaba viendo todos, yo ya estaba, aquí. No, estaba como en nebulosa, pero yo os estaba viendo y escuchando desde el principio. Te habíamos castigado. Bienvenido, Ignacio. La radio que también escribe. Hola, Ignacio. Oye, efectivamente, ¿qué tal, Marta? Estaba viendo lo de tu nueva novela, ya sabes que te tienes que venir a la Radio Nacional a hablar de ella, ¿eh? Muchas gracias. Claro que sí, feliz. Sí, Tampoco apuntada sin hilo el director de Radio Nacional, intentando aprovecharlo todo. Enseguida, Ignacio, te pregunto también por novedades en... Bueno, poner el apellido del Olguero con mayúsculas, hombre, que duele un poco. Que acabas de empezar como director de Radio Nacional, te acabas de estrenar hace poquito y has, bueno, pues modificado bastantes cosas en la programación y en la organización de Radio Nacional de España, así que si ya no lo cuentas. Una pregunta para todos. Bueno, os voy a pedir hoy que, como somos muchos, intentéis aquilatar lo máximo posible pues, vuestras respuestas para que dé tiempo a muchas rondas. Os voy a hacer una pregunta muy sencilla, muy fácil. ¿Cómo veis el futuro de la radio? Nada para un tratado. Pero como primera aproximación, Aimar Bretos, yo decía antes, se ha matado muchas veces a la radio y goza de muy buena salud. Pues a partir de ahí, ¿qué va a pasar con la radio llamada convencional? Entiendo que, obviamente, goza de muy buena salud, pero que va a tener que madurar poco a poco. Y estamos asistiendo a un cambio radical en la forma de consumir todo tipo de productos informativos, de entretenimiento en pantalla. Y porque eso no se va a traducir también, no se va a trasladar también a nuestro ámbito, ¿no? El otro día estuve buceando un poco en datos del EGM y decía que los españoles que escuchan la radio escuchan de media 97 minutos al día. 97 minutos al día es una hora y media, es una barbaridad. Y ahí tenemos tanto espacio para combinar la radio lineal, que es la que estamos haciendo todos los que estamos aquí, la radio convencional, la radio de 24 horas al día, con audio a la carta, ¿no? Hay tanto espacio para combinar eso, el hecho de que tú por la mañana te despiertes y das un colacao, pero por la noche bebes cerveza, pues no tienes por qué escuchar el mismo tipo de radio o el mismo tipo de audio de las 24 horas al día, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? En empezar a ofrecer ambas cosas, una radio lineal, una radio informativa del directo en la que el oyente llegue por la mañana y se sume a lo que ya estamos haciendo, a una radio puramente de directo, lo que se ha entendido toda la vida como directo, y combinarla, ¿no? Ofrecer al oyente, combinarla con otro tipo de formato de audio un poco más cuidado, un poco más, digamos, segmentado también para que el oyente pueda combinar ambas cosas, ¿no? Yo creo que el futuro va por ahí, por eliminar los grandes programas yo creo que irán extinguiéndose poco a poco los grandes programas contenedores de 6, 7 horas que estamos haciendo todos para rascar en el EGM y que eso irá de una forma natural mutando hacia cosas más pequeñitas. Y ahora, el otro día vi una encuesta de Spotify que decía que la gente que escucha podcast no quiere podcast de más de 25 minutos. ¿Y por qué nosotros asumimos que tenemos que hacer programas de 6 horas? ¿No? Yo creo que eso irá cambiando. Déjame que incorpore a la conversación a Ángel Espósito, que tenía ahí problemas con el audio, pero que lo veo ahí ahora ya en grande. ¿Qué pasa, Tron? ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estáis todos? Hola. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, eso ¿dónde estás? No es el estudio de Tres Cantos. No, me he venido a COPE. No, tengo comida, tenía que despachar aquí y aprovecho y lo hago aquí. Perdón por el retraso, pero tenía notario y voy como una puta cabra. El estudio de Tres Cantos es más pequeño. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, bienvenido, Ángel. Gracias. Sí, no, estábamos en esta primera ronda, os había pedido a todos una primera ronda breve. Ángel, vas a ver que es una de estas preguntas facilonas que hago yo. Ronda breve que ahora le quería pedir opinión a Félix Madero sobre... Félix, ¿tú cómo ves el futuro de la radio? Tienes un minuto. Bueno, pues en un minuto. Yo el futuro de la radio lo veo con mucho optimismo y con mucha esperanza. Tengo ya una trayectoria larga de cómo la radio ha sabido sobresalir y sobrevivir a momentos muy, muy delicados. Estoy pensando, ya se nos ha pasado eso, pero acordaros cuando anunciaban que llegaba la televisión matinal, qué pasaba con la radio, qué pasó, pues que la radio siguió siendo tan fuerte como es ahora. Es verdad que comparto con Aimar lo que dice, que el futuro de la radio va a estar muy condicionada por el consumo de
de la radio, que está cambiando, que está mutando, y también por un cierto agotamiento y asfixia ya de algunos formatos radiofónicos de los que creo que estamos ya abusando, ¿no? Yo tampoco le veo ninguna razón, pero no ahora, Aimar, hace ya tiempo que no le veo razón ninguna más allá del EGM, o lo que explica el estar en los EGM, que un programa dure 6 horas. No tiene ningún sentido, yo no lo veo por lo menos, y lo que tiene menos sentido es que los formatos se repitan continuamente de forma simétrica en todas las cadenas de radio. A veces, cuando he dado clases, tuve la oportunidad de coger un ejemplo muy sencillo, que es cuando alguien mete un gol, el Madrid mete un gol, empiezan a cantar el gol en Madrid en Radio Nacional de España, después lo cantan en la SER, sigue cantando la voz en la COPE, sigue cantando. Es decir, que no es normal. A mí me parece que hay un cierto ya abuso y agotamiento de los formatos y que la radio, en la forma en que va a ser consumida, se lo tiene que replantear. Y termino con esta primera intervención, Sergio. Esta pregunta se le hicieron una vez también en un seminario en el que yo estaba, y se le hicieron a Gabilondo, a Iñaki. Y Iñaki contestó con mucha sabiduría, diciendo, dime cómo va a ser España dentro de 10 años y te dirá cómo va a ser la radio. Yo creo que eso es verdad, porque si la radio es algo, es la expresión más literal dentro de los medios de comunicación de el pulso de la calle, el pulso de las ciudades, el pulso de la vida. ¿Cómo va a ser España dentro de 10 años? Pues seguramente la radio se parecerá mucho a esa España. Interesante, Félix. El día hablamos con Iñaki aquí y nos decía algo parecido. Quiero seguir con la ronda rápida. Marta, por añadir más elementos a esta primera ronda, ¿qué pasa? Porque la radio goza de muy buena salud, pero los más jóvenes no están en esta radio lineal de la que hablaba antes Aimar, en esta radio, digamos, convencional. Están en otros formatos. Hay muy buena salud en el audio, pero quizá no en esta radio. Desde luego que sí. Bueno, habéis citado a Iñaki Gabilondo y me parece que Iñaki Gabilondo hace una fotografía perfecta de lo que pasa en estos días con la información, no ya con el entretenimiento, sino solamente con la información, que dice que en las redes y en todos los medios que hay ahora hay mucha información, pero pasa lo mismo que con el agua en las inundaciones, que hay mucha, pero poca potable. Y realmente creo que esto define un poco el momento de la información en nuestro país y tiene mucho que ver con el consumo de radio, porque creo que las personas devotas de la radio siempre encuentran la máxima fiabilidad en las personas que les ofrecen la información en las distintas cadenas. Quiero decir que son un poco sus gurús, ¿no? Y por eso hay gente de una determinada edad que los sigue sabiendo que ellos les van, o creyendo al menos, que ellos les van a decir la verdad. A mí este concepto de verdad a través de la radio me parece que es mucho mayor que cualquier otro medio. Siempre muy interesante. Un momento, Marta, os ruego a todos que apaguéis el micro, si es tan amable, porque se nos cuelan sonidos y cuesta seguir a Marta. Adelante, sigue Marta. Pero sí que es cierto que en este momento, para los jóvenes, la radio es un medio mucho menos cercano que antes. Yo recuerdo cuando hacía radio de madrugada, por ejemplo, los estudiantes me llamaban permanentemente. Y eso es una cosa que ahora pasa mucho menos, porque ahora los estudiantes suelen tener lo que tú dices, una radio a la carta, igual que tienen una televisión a la carta. Y esto yo creo que es el futuro. Son los podcasts que están arrasando en todas partes, porque ahora tenemos muy poco tiempo y además no queremos concentrarnos ni en esas antiguallas de formatos. Félix, que estoy totalmente de acuerdo contigo, en el que hay que remodelar toda la vida, la radio y todo, ¿no? Y los formatos de radio también. Entonces, a ellos se les queda todo esto un poco lejos y entonces quieren esos nuevos podcasts que yo creo que van a ser las grandes estrellas en los tiempos venideros, en ese futuro que será, desde luego, a través de la radio, como sea España. El reflejo de España siempre acabará estando en la radio. Gracias, Marta. Me voy con Pilar Cisneros, bueno, que está en la tarde de la COPE, uno de esos programas de amplio formato, ¿no? De varias horas de duración. El otro día tú y yo, Pilar, hablábamos por teléfono, ya reflexionábamos un poco sobre esto, ¿no? Es decir, sí, la radio goza de muy buena salud, pero tenemos a los jóvenes, a los más jóvenes. Ojo, que los más jóvenes nunca han consumido radio convencional, ¿eh? Han estado en Radio Fórmula, musicales, etcétera. No es una cuestión generacional, es una cuestión de la edad, yo creo, ¿no? Pero a partir de ahí, tú, Pilar, ¿cómo ves los próximos años? Bueno, yo creo que, como bien decís, la radio, desde luego, es un medio que ha aguantado y lo está demostrando las crisis mejor que ningún otro medio. Por lo tanto, estoy convencida de que en ese sentido hay radio para rato. ¿Cómo va a ser esa radio? Pues yo creo que es un poco lo que estáis hablando. Se van a combinar los dos formatos.
formatos. Es decir, yo creo que la radio lineal que tiene cosas que modificar, sí, seguro. Va a convivir seguro con los podcasts. ¿Cómo van a ser esos podcasts? Esos podcasts sí van a ser cada vez más dinámicos y seguramente cada vez más cortos. Es decir, lo que no es comprensible es transformar un programa de radio lineal en un podcast que luego vas a escuchar después. Probablemente eso sí tenga que ser modificado. A la hora de convertirlo en podcast, tienes que convertirlo en algo más dinámico, ¿no? Y si quieres volver a escuchar ese programa. En cuanto a la radio convencional y a los programas lineales, que por supuesto seguro que tienen que ser modificados, seguro que tienen que ser mejorados, pero yo no soy tan poco optimista con respecto a eso. Y no me voy a ceñir, por ejemplo, ahora al programa del formato de la tarde o incluso los programas matinales. Pongamos otro tipo de programa. Por ejemplo, los programas deportivos de los fines de semana son programas larguísimos. Es un poco el culmen del programa informativo, de deportes y deportivo, pero también el programa espectáculo. Y pueden estar 13 horas en directo con estos formatos de ahora, desde que cambiaron los partidos y no los pusieron a la misma hora. De hecho, en ese momento fue como muy crítico. ¿Qué va a pasar? Ya no van a estar todos los goles a la vez. Esto no va a ser un espectáculo como antes. Y sin embargo, no solo se han mantenido, sino que en algunos casos han crecido. Y han crecido incluso cuando no ha habido fútbol, cuando el confinamiento, ¿no? Porque se han reinventado. Lo que pasa es que es la gente la que entra y sale de esos formatos cuando le apetece. Es decir, tú sí puedes hacer mejor un formato largo, que bien estructurado, con buena información, que sea verdad, porque la radio siempre tiene que ser verdad. Puedes combinar la diversión, el entretenimiento, la información, y el formato puede ser incluso largo y puede haber incluso un único comunicador o dos durante ese formato. Ahora, la cuestión es, ¿qué estás ofreciendo tú a lo largo de todas esas horas? Porque sí es la gente, los oyentes, los que a lo mejor entran y salen. O sea, a lo mejor no se van a tragar todo ese formato larguísimo, entran y salen. Eso es por donde yo creo que puede ir la radio lineal, la que seguimos haciendo ahora. O sea, que no necesariamente a lo mejor esa radio lineal, que yo creo sinceramente que durante años todavía va a convivir con el mundo podcast, que por supuesto va como un tiro, eso está claro y nadie lo puede negar. Pero sí creo que todavía queda radio lineal con estas características para rato, ¿eh? Puedes modernizar, puedes darle otro aire, puedes decir, bueno, estas son las tendencias, esto gusta, pero que somos más los oyentes, ahora me pongo el plano de oyente, los que quizás estemos entrando y saliendo de ese formato largo. No sé, como yo lo veo, ¿eh? Gracias. Pilar, me voy con Ignacio Olguero, director de Radio Nacional de España, que decía yo en la presentación, bueno, que ha tenido que afrontar una nueva programación, una nueva estructura en la radio recientemente, y seguro, Ignacio, que le has dado muchas vueltas a esto. Por un lado está el oyente de 60 y tantos y más, habitual de la radio convencional, pero por otro lado, evidentemente, hay que pensar en los más jóvenes e incorporarlos. ¿A qué conclusiones has llegado? El micrófono, no te olvides, que lo tienes apagado, Ignacio. Dale al micrófono. Sí, muy buenos días a todos. Sí. Bueno, habéis dicho cosas interesantes a las que yo me uno. Sí, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un público que nos escucha, un público bastante fiel, y tampoco puedes entrar en locuras de decir, bueno, pues ahora voy a buscar el público de 20 años, porque posiblemente no consigas el público de 20 años y pierdas a todo el que tienes, ¿no? Sí es cierto que nosotros, toda la franja de la tarde, de 3 a 11:30 de la noche, la hemos renovado con una generación, que es la que aquí aprobó, es tu generación, Sergio, aquella que aprobó las oposiciones, se mueve ahora en torno a los 39, 40, 41, 38 años, que es verdad que ya es un salto generacional, y hemos ido por esa línea también en la renovación de contenidos. Creo que la multiplicación del soporte a nosotros, al medio radio, nos ha ayudado muchísimo. O sea, nos hemos adaptado muchísimo mejor que otros medios de comunicación. Y por otro lado, lo que hemos hecho ha sido utilizar efectivamente los podcasts que ya se hizo hace años con Radio 3 Extra para crear nuevos proyectos, nuevos formatos y nuevos canales. La suerte que tenemos desde la radio pública es que, bueno, pues podemos diversificar la oferta a través de los distintos canales, ¿no? Como muchos de los grupos radiofónicos que están aquí presentes, ¿no? No es lo mismo lo que le vas a dar al público a través de Radio 3, ni siquiera Radio 3 Extra, que es todavía muchísimo más joven, al público que nos dirigimos, que el que estamos ofreciendo en ciertos formatos de podcast o de radio lineal en directo. Yo soy optimista, enlazo con lo que decía ahora Pilar en cuanto a lo que es la radio en directo, la radio lineal, ¿no? Porque es verdad, Sergio, que nosotros de jóvenes tampoco escuchábamos radio generalista. Yo escuchaba El Búho, que yo creo que no era ni Radio 3, era Radio Cadena o Radio Juventud,
y escuchaba luego Radio 3, por supuesto, y también escuchaba los 40 principales y me fui incorporando poco a poco pues a escuchar a Iñaki, a escuchar a Luis del Olmo, etcétera, etcétera. Yo creo que con las generaciones sigue pasando eso. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos manteniendo lo que es la reflexión, la capacidad de reflexión. Yo creo que todas las radios, en cuanto a información, a través de los canales en directo y los proyectos especiales que se dedican a eso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que van a ir conviviendo perfectamente. Lo único que hacemos es, con la multiplicación del soporte, ofrecer muchísimas más posibilidades de escucharnos, ¿no? La gente ahora se coge el móvil, se pone los cascos, sale a hacer deporte y se descarga podcast. Pero hay podcast para todas las edades. A veces pensamos que la gente más mayor no hace eso. Sí, la gente más mayor también se descarga los podcasts. Entre otras cosas, porque ahora el concepto mayor habría que ver dónde lo situamos. Vamos, yo conozco muchísimos octogenarios que lo hacen, ¿eh? O sea que, es decir, que todo convive. Y además, el valorar y tener en cuenta que hay una población mayor de, vamos a poner, 40 años, que escucha la radio informativa y que la gente, según va cumpliendo años, se une a ese tipo de radio informativa en directo, porque es una manera de estar cerca, yo creo que tiene muchísima vida. Pero, a su vez, convivimos con estos otros formatos que es verdad que están dándonos a las radios muchísimo juego y que incluso se están combinando con imagen, que eso ya entraríamos en otro debate de si es radio, pero se está haciendo. Páralo ahí, déjalo ahí, Ignacio, que sí, da para un debate después, la radio con imagen o sin imagen. Porque hay un cartel enorme que pone en Radio Nacional de España que lo que tiene la radio es que no tiene imágenes. No sé si esto sigue siendo así o no. Acabamos la primera ronda con Ángel Expósito y luego ya os advierto que Fernando Jáuregui tiene lista de batería de preguntas para bombardear. Pero antes acabamos la primera ronda. Ángel, ¿tú cómo ves el presente y todo el futuro de la radio? Mira, yo según estaba oyendo a los colegas, yo me estaba pensando si esa misma pregunta se la hiciéramos a los responsables de las televisiones, a los responsables de los periódicos en papel, a un montón de webs grandes, pequeñas y medianas, ¿qué responderían? Estoy convencido de que ninguno del resto de soportes sería tan optimista como nosotros. Estoy convencido. No te digo la prensa en papel, pero no te digo los editores de los telediarios convencionales de las 3, de las 9 o hasta el 24 horas. Por lo tanto, pienso sinceramente que tenemos tenido la suerte, todos los que estamos aquí, de caer en este sector, algunos de nacer en este sector como el maestro Félix Madero y otros casi recién llegados como puedo ser yo. Pero sinceramente pienso que como soporte es sin duda el que más futuro tiene y se ha demostrado, por desgracia, se ha demostrado estos últimos 8 meses de nuestras vidas. Yo quería hacer una observación respecto al asunto de los jóvenes. Nosotros no valemos, ¿eh? Quiero decir, cuando yo era joven, cuando yo estaba en la facultad o antes, pues claro que oía a Iñaki Gabilondo, pero de manera obsesiva, ¿no? Y oía los 40 y oía el fútbol de Parrado, Brotons, Claro y García. Pero es que nosotros no valemos. ¿Cuántos jóvenes de aquella generación, mi hermano, mi hermana, oían a Gabilondo? Estos iban en otra onda. Nosotros sí porque queríamos ser periodistas. Pero la mayoría de la gente, creo, que no oían esa radio. Bueno, pues esos mismos jóvenes son los que hoy tampoco oyen ese tipo de radio. A medida que o bien nos vamos haciendo mayores, o nos vamos chupando el atasco, o nos vamos haciendo, no sé si la palabra es más conservadores, pero sí más tradicionales, pues nos sumamos a otro tipo de consumo de comunicación. Con toda la revolución que hay que hacer, con todos los podcasts, por supuesto, con toda la readaptación del producto, y ahí creo, y soy autocrítico, que más allá de hablar de los clientes, los receptores de la información que decían en la facultad, más allá de hablar de la tecnología y de cómo está el mercado, yo creo que es un enorme porcentaje de culpa o de acierto lo tenemos nosotros. Yo os cuento directamente mi experiencia. O sea, yo hago todos los días un programa de 5 horas sentado en la silla, como casi todos los que estáis aquí, pero sinceramente yo noto muchísima diferencia, y te lo dicen por la calle, cuando hago el programa desde Mosul, o cuando hago el programa desde Homs en Siria, o desde el puente Simón Bolívar en Venezuela, o cuando hago el programa desde un campamento de refugiados en el norte de Irak, a cuando lo hago sentado en el estudio, que es la mayoría de los días, porque obviamente no puedo irme todas las semanas. Por lo tanto, creo que en la medida en que cambiemos nuestro producto, que seamos más valientes, más aguerridos, y nuestras empresas nos lo permitan, pues hoy nos adaptaremos a esos nuevos tiempos también. ¿Optimista? Tajantemente, sí. Pero que en ese optimismo tenemos nosotros un porcentaje enorme de culpa, también.
Bueno, primera ronda me ha quedado claro el optimismo. A partir de ahí, Fernando, vamos con la letra pequeña. No te olvides de encender el micro, Fernando. Dale ahí abajo. Ahí tienes. Ahí. Primero, si me permitís, os voy a dar algunos datos de la encuesta que os vamos a mandar el próximo jueves por la tarde o el viernes. Datos de la encuesta que hemos hecho, que es una encuesta muy grande, es de 4.300 personas, que ha hecho GAT3, junto con la Fundación AXA, lo han hecho para nosotros, sobre lo que es el consumo de radio. Y mirad, la radio, frecuencia de consumo de medios para informarse. La radio está en cuarto lugar, después de la televisión, después de los periódicos digitales y después de las redes sociales, cada cual con sus especialidades. Y después está la radio, que por cierto es declaradamente el medio más fiable para todo el mundo. Es decir, es el medio donde no hay fake news, no existen las fake news y donde pues hay mayor fiabilidad. De estas personas que consumen radio, los hombres más que las mujeres, un 39% de hombres, un 32% de mujeres. Y luego se ve que hay una curva altamente desfavorable desde mi punto de vista para la radio en cuanto a las edades, porque los jóvenes consumen muy poca radio, como estamos diciendo aquí, y la curva va así creciendo desde un 16% hasta un 45% entre los mayores entre 55 y 60 años. Supongo que eso nos debe llevar a alguna reflexión. Yo tengo la idea, no sé vosotros lo que pensaréis, de que a veces estamos empleando el propio lenguaje que empleamos, es un lenguaje para gente mayor, que los jóvenes no entienden, a lo mejor. Y una pregunta muy concreta dentro de esto. ¿Vosotros creéis que el hecho de que estemos incorporando a políticos a las tertulias, que por cierto la gente ve más tertulias de televisión que de radio, también es otro dato que os enviaremos en su momento, ¿eso es bueno o malo? Incorporar a políticos a las tertulias o incluso hacer tertulias de políticos, se hace también en televisión, por supuesto, ¿eso está dando seriedad y credibilidad a la radio? ¿Le está dando oyentes o más bien os quita? Pues quien quiera, ¿eh? Adelante. Quiero decir una cosa con respecto a los jóvenes, y es verdad que los jóvenes de antes y los jóvenes de ahora no son exactamente los mismos porque ellos son nativos digitales, han nacido de otra manera y todo, pero yo creo que antes los jóvenes que escuchaban la radio no eran solo los que querían ser periodistas, y desde luego mi experiencia ha sido que estando en medios, y te digo, pues en A Vivir que son 2 días o en Si amanece nos vamos, había respuestas de llamadas de jóvenes constantemente, y creo que ahora hay mucho menos de eso, precisamente porque de momento ellos les parece que la radio es más antigua, les parece que el podcast, la radio lineal me refiero, que el podcast está más en su entorno. Y luego con respecto a lo de los políticos en las tertulias, yo soy totalmente contraria. Yo no sé vosotros, pero mi percepción de las cosas siempre ha sido que el periodismo y la política no pueden estar tan hermanados ni tan cerca, ni haber tertulias en las que los que piensan de una manera previsible están a un lado y los que piensan de otra manera previsible están a otro. Y desde luego los políticos tienen que tener su foro determinado, pero no discutir los avatares del día a día que les corresponderían a los propios periodistas. Y además creo que analizando todos los comportamientos de los políticos, creo que si tú vas por la calle y hablas con la gente, el hecho de que los políticos estén en todas las tertulias de televisión y de radio, y el hecho de que los periodistas lleven la camiseta puesta de su propia ideología, al final está desvirtuando muchísimo el concepto y la credibilidad de muchas personas que no están en los medios y que les gustaría recibir otra respuesta distinta. Gracias, Marta. Bueno, yo no sé si tenéis algo que decir sobre los datos que decía Ignacio. También sobre los datos que adelantaba Fernando, ¿no? La radio no es el principal medio que eligen, es el cuarto para informarse, pero sí es el medio al que da más fiabilidad. Sí, bueno, yo creo que ya eso es mucho, ¿eh? O sea, ya el hecho de que seamos el medio que da más creíble, a mí con eso, vamos, yo me doy por contento, ¿no? No lo sé, porque también, Fernando, según quién te dé el estudio, de quién sea el estudio, es verdad que por inmediatez de buscar una noticia, ahora mismo entras en Internet, la pones y
y te van a salir un montón de informaciones, ¿no? Pero vamos, yo creo que es muchísimo más valiosa la credibilidad, ¿no? En cuanto a lo de los jóvenes, sí, Marta, es verdad que hay menos incorporación, pero como apuntaba yo al principio y luego también decía Ángel, en general la incorporación a un tipo de producto radiofónico es después, es con los años, ¿eh? Pero vamos, yo no tengo queja y yo creo que algunas de las emisoras musicales de aquí, de los grupos que representamos todos, pues no se están adaptando muy bien a las nuevas tecnologías, a los nuevos soportes y a la forma de llegar a la gente. Lo que pasa es que la audiencia es menor porque se ha multiplicado tanto la capacidad de acceder a sitios que lógicamente nos toca menos a todos. Pero no han dejado de incorporarse, ni mucho menos. Nosotros, yo hablo de mi experiencia propia por Radio 3, ¿no? O sea que... Después, en cuanto a las tertulias políticas, es que, Fernando, dices la incorporación del político a centro de una tertulia, ¿no? Es decir, habla el político, los tertulianos luego comentan. Yo creo que es que al final ahí hemos entrado un poco todos porque la relación política-poder... No, perdona, Ignacio. Yo no hablo de hacer una entrevista a un político, obviamente. Hablo de que el político se incorpora como tertuliano al mismo nivel que el tertuliano. Sí, es más expolíticos. Yo lo que veo son muchos expolíticos. Esto está pasando más en televisión que en radio. En radio pasa más en televisión, pero pasa en radio también. Está pasando más con expolíticos que con políticos en ejercicio. Con expolíticos más. Ahora ya hay mucho ejercicio también. Es una condición, no sé si has terminado, Ignacio. ¿Has terminado? Sí, bueno, yo creo que es una situación esta de los políticos en las tertulias que explica un poco la realidad, se explica a través de la realidad política del país, ¿no? En la medida en que los parlamentos y el Parlamento se vacía de poder muchas veces y es ninguneado incluso por los políticos, el Parlamento se traslada a algunos platos de televisión. Esto es bastante evidente, ¿no? Yo no entiendo muy bien tampoco la presencia de los políticos en las tertulias. En la medida de lo posible, con todo el respeto del mundo, las he evitado cuando he dirigido tertulias y cuando he tenido que dar alguna tertulia con políticos, pues amablemente le he dicho que no es mi modelo, que no es este. Creo que mezclar eso es bastante complicado, difícil y tiene algunos riesgos. Pero más que los políticos estén en este momento en las tertulias, en la radio menos, efectivamente, como dice Pilar, a mí lo que me preocupa enormemente es el exceso de opinión que hay en las radios. El exceso de opinión que hay, de opinión política sobre todo, que hay en las emisoras de radio y la excesiva presencia de columnistas, lo digo claramente, de columnistas que han encontrado un hueco perfecto en las radios y que han encontrado además la popularidad que no tienen escribiendo 100.000 columnas en un periódico. Esta es la verdadera realidad. Y claro, hay que estar muy al cabo de la calle para que alguien joven se pueda enganchar a veces a las claves de las tertulias políticas de la mañana. Yo creo, y en eso Ignacio y yo, pues en fin, declaramos nuestra edad. Creo que el búho lo emitió Radio Juventud y luego Radio Cadena Española, Ignacio. Pero creo que efectivamente hay un proceso de maduración de la gente joven para llegar a las tertulias políticas que nos ocupan en este momento. Es un proceso que llega más pronto que tarde. Y nosotros llegamos muy pronto porque éramos jóvenes periodistas en un país en explosión política. Y claro, era mucho el interés y las ganas de engancharnos a aquellos formatos nuevos, porque eran novedosos, aquello de Radio Nacional, aquello del Hoy por Hoy, aquello de pues, tantas cosas que han sucedido en este país en tan poco tiempo, ¿no? Pero ya digo, me importa mucho que efectivamente los periodistas hagan las tertulias, pero creo que hay un problema que detecto hace ya muchísimo tiempo de una carga excesiva de opinión en los programas informativos. Bueno, digo programas informativos. A veces yo no he dirigido tertulias y me ha tocado, pocas veces, ¿no?, ser un contertulio más. Y cuando he llevado a una tertulia una noticia que creo que era noticia, es que prácticamente no ha ocupado espacio, porque lo que importaba o se buscaba de mí era la opinión. Y eso pues me ha incomodado siempre y me sigue incomodando. Respecto a lo que dices Aymar, Pilar y Ángel, venga. Respecto a lo que decía Félix de que los jóvenes requieren un proceso de maduración para llegar a interesarse por los temas que podemos abordar nosotros en las tertulias matinales y demás. Yo sinceramente no creo que sea tanto que los jóvenes o no lo entiendan o no les interesa de aquello de lo que estamos hablando, sino que les estamos ofreciendo a los jóvenes estructuras de programación y bueno,
formatos de los 90. O sea, eso ahora mismo en la tele sería absolutamente impensable que siguiéramos con unas parrillas de los 90. Y eso es lo que está pasando en la radio, con unos formatos, unas técnicas que son de los 90. Y al final, a día de hoy, los jóvenes están acostumbrados en todo lo demás, en el resto de ofertas de entretenimiento y de información que reciben, a que les hagan anillos al dedo, a su dedo, a que se les hable de los temas que les interesan, que se les hable de la manera que les interesa a ellos, y nosotros les estamos ofreciendo una oferta que es la misma que les ofrecemos a sus padres y a sus abuelos. Entonces, eso posiblemente... Y el mismo lenguaje, Aimar. Y el mismo lenguaje. Y entonces, claro, eso no igual, hace 20 años, cuando había una infinita menor oferta en todo lo demás, todos estábamos más acostumbrados a adaptarnos a aquello que nos llegaba. A día de hoy, no. ¿Tú cómo le dices a un chaval de 20 años que en el resto de ámbitos de su vida puede elegir de todo, pero en la radio se tiene que comer el mismo programa, con las mismas técnicas, los mismos locutores, las mismas estructuras que sus abuelos? ¿Pero cómo vamos a engancharlos por ahí? De hecho, uno de los cambios que estamos viendo en el consumo, por ejemplo, de televisión, es que los más jóvenes no se ponen delante de la tele a ver qué echan, que era lo que hacíamos, qué peli echan esta noche, ¿no? Claro. Sino que se ponen con la parrilla de programación a decidir qué quieren ver. Incluso qué quieren ver a lo largo de la semana, ¿eh? Dicen, bueno, pues configuran su propia parrilla, ¿no? Y este proceso en la radio, no sé si lo veis así o no, pues también llegará, o puede que no lo sé, a través de los podcasts. Me faltaba Pilar y Ángel. Pilar. El micro, sí. Abajo. Ahora, no podía. Con respecto al tema del lenguaje, bueno, pues no sé, yo no lo veo tan negativo como estáis diciendo, es decir, que utilicemos un lenguaje todos en general tan anticuado o viejuno, ¿no? Creo que sí que se ha renovado relativamente, quizá deberíamos renovar más. En cuanto a los formatos, es verdad que estoy un poco con Aimar, se podría hacer un esfuerzo mayor. Requiere seguramente volver a concebir ese formato, esa manera de contar las cosas y también a veces esa estructura, ese ritmo. Incluso a veces ese ritmo. También es verdad que estamos hablando del futuro de la radio y vosotros, porque también es verdad que es una parte fundamental de la radio, lo estáis centrando mucho en lo que es el tema político, las tertulias, cómo van a evolucionar, si interesan o no interesan. Es decir, yo creo que la radio es mucho más, o debería caber mucho más, incluso en la radio lineal, en la radio en directo. Porque, claro, por un lado, lo de los podcasts es indiscutible. Yo creo que esto va a ir a más y es un fenómeno que por el mero hecho de cómo están concebidos y por la manera que tienen, como tú dices, como decís, los jóvenes, de consumir cualquier tipo de medio y la radio se lo va a permitir, incluso como se lo está permitiendo la televisión y las plataformas, la radio está ahí para que se lo permita y lo van a consumir así, les gusta consumirlo así, por lo tanto, efectivamente, se harán buenos podcasts y los consumirán. En cuanto a la radio lineal y ese futuro que yo creo que sigue teniendo, que necesita probablemente una transformación en los propios formatos que ahora mismo estamos realizando, sí. Que el directo yo creo que sigue siendo importante. A lo mejor aquí sí que estoy yo un poco siendo... quiero decir, al fin y al cabo llevamos todos 30 años haciendo radio. Para nosotros, aparte de que la radio es verdad, la radio es conexión, la radio es emoción, la radio es estar ahí hablándole directamente a alguien en este momento justo, concreto. Es verdad que a lo mejor tenemos una idea un poco todavía romántica de lo que es el directo y quiero pensar que todavía hay muchos oyentes, incluso espero que para muchos jóvenes esa sensación del directo, de que en este momento alguien te está hablando justo ahora, a esta hora en concreto, de algo que está pasando ahora, como que todavía es algo que me gustaría pensar que puede seguir manteniéndose. Ahora que para que se mantenga y para ganar oyentes, a lo mejor hay que renovar un poco algunos formatos, sí, es probable. Pero que sigo pensando que pueden convivir las dos cosas y con éxito, incluso ese directo, o me gustaría pensar que ese directo, que no es solo una idea romántica que tenemos muchos todavía del directo, ¿no? Que es verdad que es algo que para los que nos apasiona la radio, pues nos apasiona de otras cosas por eso, ¿no? Porque está siempre ahí, en ese momento. Cuando está pasando la cosa, se lo estás contando. Y hay una relación muy, muy especial en ese contarle las cosas en ese mismo instante, ¿no? A quien te escucha. No sé si eso incorpora jóvenes o no, o quién, pero me gustaría pensar que pueden convivir las dos cosas. Ángel. Sí, yo rápidamente 3 o 4 puntos. 1, la encuesta de Fernando. Dices, ¿cuál es el medio que utilizas para informar? Ya. Y si preguntamos para informar, para entretener y para acompañar, amigo, es que la radio no solo es para informar, que por supuesto también. Estamos para muchas más cosas. Por ejemplo, para acompañar en el coche
o para acompañar mientras te duchas. Sigue funcionando la fórmula de por la mañana, de en función de quién estás oyendo, sabes si te estás duchando tarde, si te afeitas a destiempo o si vas tarde en el trabajo. O sea, perdón por hablar de mi libro, pero cuando uno va a las 8 de la mañana, si Herrera está terminando el monólogo, o si yo voy a las 8:30 y no he empezado con mi clave, llegas tarde a la ruta con la niña al cole. Por lo tanto, eso funciona. Segundo, el tema del lenguaje y el tema de cómo nos acercamos o no. Totalmente de acuerdo en que es uno de nuestros hándicaps. Dice Félix Madero, y esa frase se me ha quedado grabada, algo así como la radio para el doctor y para el pastor, y en caso de duda para el pastor, ¿no, Félix? Creo que la he clavado. Por lo tanto, claro, es culpa nuestra que hablemos solo para los doctores, como si los doctores fueran solo los diputados, cuando son más pastores que los pastores. Por lo tanto, ahí creo que tenemos un serio problema. En cuanto a lo de los políticos, yo no tengo políticos en las tertulias, que haya cada cual haga lo que considere oportuno, pero creo que el problema es mucho más allá. Creo que durante muchísimos años, y todos tenemos en mente un montón de veteranos en este oficio que han caído en ese pecado, durante muchísimos años la retroalimentación entre políticos y periodistas y políticos ha sido completamente suicida, no solo formando parte de las tertulias. Claro, todos recordamos periodistas que han dicho: yo he redactado el programa electoral con tal presidente de gobierno cuando iba en el AVE con él. No, pues muy mal haberte afiliado al partido y no haber sido periodista. Eso ha pasado en todas las líneas. Por lo tanto, la culpa es nuestra. Y por último, tenía de la opinión. Coincido. Hay un exceso de opinión, no solo de políticos, sino de cualquiera. Yo creo que la opinión también se nos ha ido la pinza durante un montón de años. Hemos acabado casi pontificando en las tertulias como si nosotros supiéramos de algo, ¿no? Por lo tanto, modestia, acercarnos a la gente, más al pastor que al doctor, y vuelvo a lo de antes, hagamos un poquito de autocrítica. Dejarme que os cuente otra parte de la encuesta, otro dato de la encuesta. Dice: ¿en qué medida le interesan los siguientes ámbitos de información? El que más importa, con gran diferencia sobre los demás, es la información local. La información local ocupa el primer lugar. En segundo lugar, el sanitario. Claro, es verdad que la encuesta está hecha en estos días y el sanitario pues tiene que... En tercer lugar, el científico. Y solo en cuarto lugar, la política nacional. Solo en cuarto lugar. Interesando más a los hombres que a las mujeres y menos a los jóvenes, por cierto. Y ya después de la política nacional va el medio ambiente bastante cerca, el cultural y la política internacional, que ya, por cierto, cae de manera tremenda. Quería que consideraseis esos datos porque tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, obviamente. Con lo que, Sergio. Fernando, hemos hablado tú y yo esta mañana también de la diferencia que hay entre la opinión pública y la opinión publicada. O sea, lo que realmente a la gente le interesa y de lo que hablamos los periodistas. Pues si queréis, por ahí abordamos algo que queréis decir sobre los contenidos de nuestros programas informativos. Félix. Yo, Sergio, todos los días, cuando me enfrento a la tertulia, por cierto, yo hago tertulias sin móviles. O sea, no me gusta ver móviles encima de la mesa del estudio, la verdad. Primero porque el tertuliano se despista mucho y en segundo lugar porque yo no sé muy bien qué recibe el tertuliano por ahí cuando estamos hablando. Lo digo como lo siento y no es que yo tenga pruebas de nada, pero no me gustan los móviles encima de la mesa. Y sobre todo no me gusta ver una mesa de tertulianos con 4 móviles activos. ¿Por qué no? Porque el teléfono merece un respeto y los oyentes más todavía, y porque no hay forma de darle nexo y unión a... Pues los oyentes escuchan la radio así, Félix. Los oyentes te están escuchando así, con el móvil al lado. Porque sí, estamos en un momento de nuevas tecnologías. No hay un solo medio que se vea solamente desde una plataforma. Te quiero decir, cuando tú estás viendo la tele, tienes el móvil al lado y además un iPod para consultar. Pero no hablo de los oyentes, Marta. Hablo de los contertulios. Hablo de los contertulios. O sea, que yo creo... Pero bueno, ese debe ser una obsesión mía y un empecinamiento, pero bueno, quería... O sea, tú, Félix, cuando llegan... Perdona que insista, quiero recrearme en esto porque me interesa. ¿A quién le suena el teléfono? No será a ti, Félix. En casa de Herrero, cuchillo de madero. A mí. No, Félix, ha sido una llamada muy inoportuna, reconócelo.
le pides a los contertulios que directamente, Sí, cuando se sientan en la mesa de la tertulia contigo, que no tengan el teléfono delante. Pido amablemente. Por ejemplo, de los atentados de Bataclan, lo pudimos hacer ese programa en directo gracias a los teléfonos móviles y a estar conectados con un montón de gente. Es evidente que hay momentos y momentos. Naturalmente que en un estado excepcional como ese, naturalmente que yo estoy hasta con el móvil y todo lo que pueda ver. No tengo ningún problema. Yo lo que digo es que lo que exijo es la atención máxima a un contertulio que está delante de un micrófono y que no puede estar respondiendo inquietudes políticas o no políticas o personales cuando estoy haciendo un programa de radio. Y cuando digo políticas es que también sé, y todos sabemos, que hay aparatos de partidos políticos que bombardean durante las tertulias. Es que esto es así. Yo no estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos, ¿no? Pero que yo no estoy poniendo tampoco en cuestión ni la figura del contertulio. Digo que me gustan los programas dedicados exclusivamente a la tertulia y poco más. Y la experiencia que tengo es que todos los días me propongo empezar la tertulia con un tema que humildemente no me haga parecer ni lo que hace Pepa Bueno, ni lo que hace Expósito, ni lo que hacen los compañeros de Radio Nacional. Hay días que lo consigo y cuando lo consigo me voy a casa contento, pero me cuesta muchísimo. Debo decir que me cuesta muchísimo. Félix, es uno de los temas que dice Fernando que están en la cúspide de los contenidos y los intereses de los oyentes, pues me cuesta muchísimo. Esa es la verdad. Pero cuando lo consigo, me parece que he descubierto la tertulia. Y cuando ocurre que un tema candente de la actualidad aparece a la hora de la tertulia, pues mira, y hemos estado amenos y hemos estado entretenidos y tal, pues me siento bien, pero es muy difícil, la verdad. Es que Ángel, ¿qué decías? No, que ha apagado el teléfono, Félix. Porque lo has intentado vacilando, ¿no? Oye, ¿y qué pensáis? Salía antes el tema de la hibridación de formatos, ¿no? O sea, la radio tenía una magia, aparte de que era es el medio más cálido, más cercano, etcétera. Además es que no se ve. Y eso es una magia. O era una magia, porque ahora la radio sí se ve. O eso no es radio. Quien quiera. Ignacio, por ejemplo. En Radio Nacional, uno llega y dice, lo que tiene la radio es que no se ve. Eso ya no es así, porque sí se ve o no es radio. Sí, verás, yo antes quería apuntar una cosa, porque creo que es importante, a la encuesta que decía Fernando, porque parece que hacemos muchas tertulias políticas y mucha información política, pero, por ejemplo, vamos, yo soy muy oyente de radio de toda la vida, de todas las emisoras. Pero es que tertulia política, por ejemplo, en Radio Nacional, a lo largo de sus 6 emisoras, solo hay 2 horas al día en Radio 1, nada más. No hay más tertulia política, es decir, que solo hay 2 horas. Y hay, contaba antes también Pilar, la radio, tenemos tal cantidad de horas dedicadas a otros temas que, desde luego, la información política, no, desde luego, la tertulia política ocuparía de los últimos. Es decir, y a pesar de todo, Fernando, sí hay, aunque la gente diga que la política no le interesa el concepto de política, pero luego sí le interesan los debates políticos, sí le interesa el ruido político, le interesa. Yo no digo que sea en el medio radio, pero le interesa, desde luego en el medio televisión. En cuanto al concepto híbrido, bueno, se sigue y se va a seguir discutiendo mucho. Yo reconozco que aquí, y con todos los estudios de las emisoras, no solo de esta, sino de todas, hay cámaras de televisión en el estudio principal y creo que también pueden convivir. Os voy a poner un ejemplo. Hoy, ahora mismo, en Radio Nacional hemos estrenado, y perdón por hablar de mi libro también, como decía Ángel, pero bueno, como es una cosa de servicio público, hemos estrenado un programa que va a estar toda la semana, son 5 horas en directo, sobre la ciencia frente al COVID, con 20 especialistas y nada más que divulgativo, ¿no? Lo estamos dando en un estudio nuevo que estrenamos hoy con cámaras de televisión, y es en streaming a través de la página web, pero no descuidamos la antena, por supuesto, y se está emitiendo en Radio 5. Es decir, es una forma de cohabitar, Que yo soy en ese sentido conservador, es que creo que la radio es imaginación, que la radio es palabra, etcétera. Sí, que así buscas también otros campos, otros oyentes para incorporarlos a un tipo de radio más convencional. También, ¿no? Y ahí hay un género que está tomando muchísima fuerza en todas las emisoras y que esta casa ha cultivado siempre y yo creo que en eso, pues
somos, y perdonar, bueno, pues tenemos un equipo especializado, son las ficciones sonoras, ¿no? Las ficciones sonoras que aquí preparamos, pues evidentemente esas no van con imagen, sino que yo creo que es la recuperación de un género clásico de la radio, ¿no? Respecto a... Disculpa, Perdona, Sergio, si me dejas apuntar una cosa que me venía a lo que decía Alguero respecto al tema de vídeo, ¿no? Formatos híbridos o no. O sea, yo creo que lo que no tiene ningún sentido, y ya nos hemos dado cuenta todos, es poner una cámara en un formato pensado exclusivamente para el audio. O sea, en el hoy por hoy o en hora 25, poner ahí una cámara que vea cómo hacemos gestos y tal, y nos enfadamos entre nosotros, eso no tiene ningún sentido. O sea, eso no es radio, ni es tele, ni es nada. Sin embargo, yo sí creo que cada vez hay más espacio para formatos híbridos pensados como tal. O sea, por ejemplo, Nadie sabe nada, de Buena Fuente, que lo hace los fines de semana en la SER. Pues ese formato está pensado para que sea de consumo multiplataforma, para que tú lo escuches en la radio, pero lo puedes ver también en YouTube. Y si a través de eso conseguimos que un chaval de 16 años que lo ha visto en YouTube, cuando sale a correr se lo empieza a descargar en podcast y a raíz de eso coja y lo escucha algún día en la radio y ya te lo has metido a través de la marca y te lo has enganchado a la radio lineal, pues genial, ¿no? Y es lo mismo que se puede hacer, por ejemplo, pues con la vida moderna, con este tipo de formatos híbridos creados específicamente para eso, para el consumo multiplataforma, y que de ahí vayamos enganchando a los oyentes a los que antes la radio generalista enganchaba desde las radios musicales. Bueno, la radio musical está en su propia revolución y esa puerta, bueno, se nos está debilitando. Bien, pues si podemos empezar a captar o pescar a oyentes jóvenes a través de esos formatos multiplataforma, pues genial, la verdad es que genial. Pero lo que pasa es que hay que tener cuidado porque precisamente los que no son híbridos, los que son con una cámara puesta en medio de la radio, como si fuera, yo qué sé, un elefante en una cacharrería, hacen que los jóvenes lo vean mucho más viejuno. Es decir, cuando de pronto se encuentran... Es que eso no tiene ningún sentido. Claro, la cámara ahí grabándote, es que eso no... Es una cosa ridícula que además al único que le gusta es el que está haciendo los gestos para el control. O sea, que no tiene nada que ver, por sobre todo los chicos jóvenes ya lo asimilan de otra manera y entonces no tiene sentido. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Aymar, en que tienen que ser formatos híbridos y pensados para la imagen y para la palabra, que son distintos, completamente distintos y que aportan innovación a la radio. Yo, si me permitís, dentro de esos formatos híbridos, yo quería apostar por una cosa que requiere trabajo, requiere mucha disciplina. Por supuesto, no es grabar en un estudio a las 4 horas, la hora de tertulia tal, que es anticuaya, y quienes lo hicieron tiempo atrás se han pegado una leche espectacular. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué es el tema videoblog? Ya no solo para redes, sino para las propias webs, en este caso de COPE o en algún periódico, todos colaboramos o tenemos contactos en algún que otro lado. El videoblog de Iñaki Gabilondo en El País, por ejemplo, o el que modesta ya de 1000 kilómetros de distancia puedo hacer yo, es fundamental. Y eso es formato tele. Y no es solo el videoblog en el estudio grabando el editorial, la entrada o una entrevista. No, todo lo contrario. Se trata de, si sacas la radio a la calle y estás en la calle, hacerte el videoblog en la calle y colgarlo aparte. Yo estoy convencido que esa fórmula arrastra gente de ese formato vídeo, que no es tanto televisión, formato vídeo, arrastra gente a la radio. Lo que pasa es que requiere esfuerzo y disciplina para hacerlo periódicamente y de manera seria. Claro, eso es intentar sí. ir a aquellos lugares donde puedan estar posibles oyentes, ir a buscarlos y traerlos, ¿no? Esa fue una experiencia, por ejemplo, que en Televisión Española se hizo con la renovada Operación Triunfo y con youtubers, y de ahí, de YouTube, se los traían a la principal antena de Televisión Española, a Televisión Española, y fue un exitazo. Pilar, ¿querías decir algo? No, que sí, que estoy totalmente de acuerdo, que ese sí es un complemento que suma y todo lo que sea imagen pero con buena calidad y sobre todo que sea muy natural y que sea de mucha cercanía a la calle, cercanía al comunicador, al final eso todo suma, pero no tanto como decíais, efectivamente lo de poner una cámara ahí fija en un estudio y que de repente una tertulia se dé a través de vídeo pero con una calidad que desde luego un joven jamás se engancharía a eso, ¿no? Pero lo otro, lo que dice Ángel, yo creo que es el camino, sí, el videoblog, efectivamente, y el salir a la calle y poder grabar eso y ofrecer eso como complemento a lo que es el programa de radio. Pero como dice Ángel, claro, eso supone más trabajo y eso supone, bueno, pues ponerte a ello durante más horas, ¿no? Requiere esfuerzo, sin duda, pero sí es el camino, sí. ¿Algún dato más que os ofrezco sobre la famosa encuesta? Que os lo vamos a mandar, ¿eh? Os vamos a mandar, o sea que no os preocupéis. Canales de consumo, tertulias periodísticas, que estábamos hablando de las tertulias. Televisión, 64%.
radio 35,2. Y luego Internet 22,8, YouTube 21,8 subiendo y los podcasts subiendo también 8,3. No consume tertulias periodísticas en absoluto el 16,3% de la población. Y luego, por supuesto, en la radio los hombres priman muchísimo sobre las mujeres como oyentes de tertulias. 41 frente a 30. Y los jóvenes, pues ya se sabe, según va aumentando la edad, más escuchan tertulias. Eso cuadra con el perfil que, Ignacio, más o menos, que tenéis en el EGM, Aimar. Esa es una pregunta, ¿eh? Y luego otra, estamos fuera de tiempo, pero hay una cosa que me interesa mucho, que son cómo se están consumiendo no los podcasts nativos que nacen para emitirse en online, sino los podcasts de los programas. Por ejemplo, hablaba antes Pilar del efecto del valor del directo. A mí me sigue encantando escuchar programas que se han emitido en directo, aunque yo los escuche a las 3 de la mañana, pero que lo hago más habitualmente. No digo, bueno, esto me pongo el filtro y me imagino que estoy a las 8 de la tarde escuchando la tertulia, pero me gusta que hayan sido en directo. Para mí tiene un valor, aunque lo escuche yo después, a las 3 de la mañana, pero tiene un valor el hecho de que se haya emitido en directo. Es que no sé si esto se ve reflejado en la manera en que la gente consume podcast. La esencia del directo la mantiene igual. Pero no será de formación profesional nuestra, ya. Pero la duda que yo tengo con eso que acabas de decir, si no será también un poco eso de formación profesional nuestra, ¿no? Un poco lo que decía Félix, la narrativa del directo se mantiene, aunque yo lo escuche después. Yo me pasa igual que a ti, Sergio. Yo consumo los podcasts a lo mejor por la noche, cuando no he podido escuchar a Aimar por la mañana, y me parece que estoy escuchando a Aimar por la mañana, aunque sea por la noche. O sea, francamente, esto es así. No, hombre, no lo voy a escuchar 3 días después, pero el mismo día no tengo ningún problema. No tengo en absoluto ningún problema para consumir así la radio. Esa es la verdad. Ignacio, te preguntaba por los datos. Sí, no, la verdad es que el consumo de podcast va más no va tanto por el lado de los programas informativos, porque la información cuando lo vas a oír por la noche a lo que escuchabas por la mañana ha cambiado, sino a los programas especializados, ¿no? Que dices, ahora me apetece escucharme mi programa porque no lo he podido escuchar el que es seguidor de un determinado programa, bien sea de magazine, no político, si quieres, de actualidad, uno de literatura o uno de cine o lo que quieras, ¿no? Ese tipo de consumo. Yo hay una cosa que quería apuntar del tema anterior porque creo que es importante y es los formatos híbridos. Los formatos híbridos, en el fondo, sabemos todos que no es radio como tal, los que llevan audio. Y yo creo que aunque lo incorporemos con la marca de la radio, yo os decía, por ejemplo, nuestro solo podcast de Radio Nacional o Radio 3 Extra, los que llevan vídeo, en el fondo es un formato web que vale para poder ver si podemos atraer oyentes, pero no es formato radio. Es formato web. Pero eso es como decir que los vídeos en la web del país no es formato prensa. Bueno, pues efectivamente no es formato prensa como tal, pero es que los formatos ya no tienen esas paredes, ¿no? Sí, yo no estoy en contra. Si yo al revés, si yo llegué a la dirección y he creado 22, o sea que en 2 meses había uno y he creado 22 ahora mismo nuevos. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero también soy consciente que es lo que decimos, pues no es un formato radio tradicional, pero en cambio hay que hacerlo nuestro. Lo hacemos nuestro para tratar de traer un público, sobre todo principalmente más joven, ¿no? Los que tienen vídeo, Digo los que tienen vídeo. Es verdad que luego al final acaba siendo un producto de la web, aunque tenga el sello nuestro, ¿no? De las radios. Bueno, yo os quería contar una cosa. Los perfiles de unos medios y de otros, los perfiles clásicos, se están debilitando hasta extremos inconcebibles. Ya estamos hablando ya de una información casi total. Fijaos, el libro que vamos a hacer, que estamos preparando en base a todo este material que estamos acumulando, pues los chats y tal, el libro va a consistir también en un curso de periodismo, va a ser un curso de periodismo. Y base fundamental para el curso de periodismo van a ser los vídeos que estamos haciendo, que los vamos a meter en un código QR y ahí va a quedar. Bueno, pues naturalmente el libro, que es el elemento más inamovible de todos, por lo menos hasta que no cambies la edición del libro, hagas la segunda edición o la tercera, se convierte ahora mismo en un elemento absolutamente móvil y dinámico, porque esos códigos QR están reflejando lo que contamos nosotros en los vídeos que vienen a nuestra web. Y eso naturalmente vamos a seguir actualizándolo a lo largo del curso que vamos a hacer con nuestro libro. Es decir, va a estar a la última hora el libro, con lo cual nos damos cuenta de que, claro, todos los límites, todas las fronteras han estallado en pedazos ya.
Han estallado en pedazos. Esa es la verdad. Y ese es el futuro del que queremos hablar nosotros, de ese futuro que, bueno, a nosotros quizá nos pille un poco, en fin, un poco sorprendidos, pero es así. Para concluir y cumplir con más o menos la hora que habíamos dicho, y relacionado con esto que acaba de decir Fernando, que es la parte de la educación, ¿no? De cómo deben ser los periodistas que se están formando ahora para este periodismo, para esta radio del futuro. Venga, hacemos una ronda ahora en sentido inverso. Creo que el último en hablar antes fue Ángel, pues empiezo por Ángel, de cómo, ya que nos están viendo un montón de estudiantes, de futuros periodistas o de chavales que están empezando, ¿cómo imagináis que deben ser esos perfiles para que cuando lleguen a la redacción tengan en la cabeza ya todo esto que estamos hablando aquí, cómo va a ser la radio del futuro? Pues todo esto que hemos contado. ¿Cómo deben ser estos nuevos periodistas? Ángel. Hombre, yo, más allá de dar consejos y lecciones, que no soy nadie, yo me fijo en los colegas que llegan del máster o que llegan de becarios y cómo me gustaría que fuesen, ¿no? Y a partir de ahí, pues, digamos que lo traslado a tu pregunta, Sergio. Que tengan una infinita vocación y capacidad de trabajar, más o menos la que teníamos todos los que estamos en esta hilera participando aquí, que no todos la tienen. Que tengan capacidad de aprender. Yo tenía un viejo jefe, José Luis Cebrián Bonet, que decía que los periodistas, cuanto más arriba subiéramos, más teníamos que trabajar siempre como si fuéramos becarios. Y creo que ese espíritu de pensar que siempre eres un becario es fundamental. Tener capacidad de sacrificio, estar preparado para tiempos muy jodidos. Mencionabais antes a Iñaki Gabilondo. Había una frase que a mí me impactó mucho hace ya muchos años en una cosa de esta que coincidí con él, en la que él decía que el gran enemigo de la profesión periodística es el paro, porque coarta la libertad tanto del redactor o del plumilla, como la empresa se aprovecha precisamente en contra de esa libertad. Y las fuentes ni te cuento. Por lo tanto, creo que estamos en una situación parecida. Paciencia, que se preparen, que se formen, que viajen, que tengan la mente lo más abierta posible, y creo que tienen una ventaja. Y es que los demás nos estamos haciendo más o menos multimedia con el paso del tiempo, lo que lo estemos haciendo, y ellos ya vienen así. Por lo tanto, vocación y suerte. No tiene más secreto. Gracias, Ángel. Seguimos en ese orden que yo decía inverso al inicio. Creo que el turno para Ignacio Helguero. Ignacio, si no me equivoco, sería Ignacio, Pilar, Marta, Félix, Aymar, si no me equivoco. Bueno, pues rápidamente yo también me uno a lo que decía Ángel, porque cuando viene la gente de los chavales que han acabado la carrera, los periodistas recién formados y vienen a hacer nuestro máster, yo les digo siempre lo mismo, tenerlo absolutamente claro, tener vocación, capacidad de escuchar y de formación y después generar ideas, creatividad. Yo ahora creo que efectivamente de todo lo que hemos ido hablando, para ellos efectivamente han nacido ya en ese mundo multimedia y yo creo que lo que va a distinguirnos es que nosotros vamos a producir, vamos a seguir produciendo. Por eso hay que decir que tenemos que producir ideas, tener creatividad y la capacidad que tienen los medios en los que trabajamos de ponerlas en marcha, ¿no? Así que esos son los pilares que yo siempre les hago llegar. Creatividad, ideas y además ponerlas en marcha. Pilar. Capacidad de hacerse preguntas, por supuesto curiosidad, claro, y pasión por contar, o sea, pasión por ser capaz tú de hacer esas preguntas, de hacerte esas preguntas, si consideras que son las preguntas que en este momento se puede hacer, es estar haciendo también la gente que en un momento determinado, en este momento, 5 minutos después, te va a escuchar cuando empiezas ese programa de radio. Y pasión por contar bueno, pues la respuesta a esas preguntas que no las tienes tú, pero que te las va dando precisamente también los que te están escuchando, ¿no? Pero sobre todo cuestionarte cosas, siempre cuestionarte cosas, tener esa curiosidad de seguir siempre preguntándote a ti mismo para ser capaz de dar respuestas y luego la pasión por la profesión, la pasión por el contar lo que está pasando. Yo creo que es lo fundamental. Marta, bueno, pasión, me quedo de Pilar con la pasión. Marta.
Yo suscribo lo que han dicho todos mis compañeros y creo que hay que añadir que a esa curiosidad y a esa pasión y a esas iniciativas hay que añadir que hay que entender que esta profesión no tiene horarios, que eres periodista 24 horas al día, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Y sobre todo, entender que hagas una cosa pequeña o grande, en una radio pequeña, en un medio grande o en un medio pequeño, tienes que ponerle exactamente el mismo rigor, la misma honestidad, la misma pasión, la misma profesionalidad, que todo es exactamente igual de importante, lo hagas en un sitio o lo hagas en otro. Y yo creo que hay algo también fundamental en la profesión del periodismo, que para mí es el rasgo romántico de todo esto y lo que hace que realmente merezca la pena, y es que para ser periodista hay que tener la vocación de contribuir a que el mundo sea un poco mejor a través del rigor, de la honestidad, de la pasión, de la iniciativa, de la curiosidad y de la verdad. Gracias, Marta. Iba a decir un titular, pero me es imposible. No puedo repetir todo lo que acaba de decir Marta. Félix. Esto de ir los últimos a Aimar ya es que no sé qué vamos a decir nosotros. Es una putada. Sí. Marta lo ha dicho muy bien. Si acaso quería matizar una cosa, porque yo también comprendo y comparto, Marta, que para ser periodista hay que soñar siempre en que el trabajo puede valer para hacer que este mundo sea mejor. Pero también es verdad que yo conozco a algunos compañeros auténticos y verdaderos hijos de puta que son grandes periodistas. Tampoco nos vamos a engañar. Yo los conozco. Félix, ellos pueden ser lo que quieran, pero tienen que tratar de querer contribuir a que el mundo sea un poco mejor. O sea, los periodistas hay de todo, hay muy mala gente, pero tienen que querer contribuir a que el mundo sea un poco mejor. Bueno, y en todo caso, por lo que yo respecta a qué podría decirle yo a los chavales que se incorporan. Yo siempre he tenido mucho miedo y reparo a llegar a la redacción y preguntarle a la gente que me rodea o al equipo que me rodea, por ejemplo, hoy, ¿qué has leído este fin de semana? ¿O qué has leído esta mañana? ¿O has leído el editorial de ABC o del Mundo o del País o de La Vanguardia? ¿O has escuchado una entrevista esta mañana en Onda Cero? Me da mucho reparo, porque la respuesta a veces es muy frustrante, esa es la verdad. Y cuando noto ese desapego de la gente más joven a lo que debería ser el maná del periodista, el alimento del periodista, que es retroalimentarse con lecturas, con noticias, informaciones, entrevistas, pues veo y noto muchas carencias. Marta, que además de periodista es escritora y periodista, para que González Ruano no nos diga nada, sabe perfectamente que en buena parte mucha de la gente joven ha dimitido de la lectura. Y se nota mucho eso delante de un micrófono. Delante de un micrófono se nota un montón. Aquel que lee y el que no lee. El que se cuida en ese sentido y el que no se cuida. Y desde luego, a las redacciones no se puede llegar desnudo de información. No se puede llegar, es imposible. Y lamentablemente esto está ocurriendo. Los chavales jóvenes tienen que saberlo porque se nota también muchísimo aquel que llega alimentado. También, a diferencia de los demás. El que llega informado y ha leído y se ha informado y está al tanto de las cosas, destaca. ¿Cómo no va a destacar si lo normal es lo contrario? Claro. No, y cuando llegas a la reunión se nota un montón, claro, quién propone, quién en fin. Aimar, pues tuyo es el último turno y yo sé que es una putada. Vamos a ver, yo partiendo de que lo importante es lo que acaba de decir Félix, el fondo, como ya lo ha dicho él, dejadme que lo complemente en cuanto a la forma. Yo creo que cuando los chavales que nos estén escuchando ahora y estén en su grado, en su licenciatura, vayan a salir al mercado, ahí va a haber un boom del mercado del audio quizá distinto al lineal, como ya hemos hablado antes, ¿no? Y ahí en ese audio a la carta va a cobrar muchísimo peso la forma, el empaquetado. Y entonces yo creo que es fundamental que los chavales que vayan a salir al mercado en los próximos años vayan empapándose ya de el formato, las claves, el lenguaje de las nuevas narrativas que están haciendo ya en audio, en formatos podcast interesantísimos, porque igual que, no sé, Sergio, tú lo sabes, antes, hace muchos años en la tele, bueno, te escribías tu crónica y luego, ¿con qué tapamos este texto? Bueno, pues eso ya no es así, ahora se hace tele pensando en las imágenes que tengo y en base a eso construyo, ¿no? Pues eso en el audio
es igual y tiene que tender a ser todavía más, ¿no? Construir sobre el audio y no coger después de construir tu relato y echar ahí unos audios pues como el que echa sal y espolvorea un poco, ¿no? Yo creo que en los nuevos formatos hacia los que vamos, el construir desde el audio, en que tus cimientos sean el propio audio, se va a cobrar muchísimo más peso y creo que tienen que formarse en eso desde ya, empapándose en ejemplos buenos de cosas que se están haciendo en ese sentido. Pues qué interesante haber hablado con vosotros, ¿verdad? Me ha encantado la charla y yo os exprimiría, estaría toda la mañana y parte de la tarde hablando con vosotros, pero sé que tenéis todas obligaciones y no hay tiempo para más. Fernando, ¿quieres añadir algo para resumir o para ponerle la guinda a este pastel? Bueno, quiero agradeceros a todos vuestra colaboración, el que habéis estado aquí, que nos hayáis dicho cosas bien interesantes. Por otra parte, creo que a la gente que nos está siguiendo, que cada día es más, dicho sea de paso, y me alegra mucho, le habrá interesado enormemente lo que estáis contando. Os enviaremos en los próximos días, os enviaremos esta encuesta en lo que concierne a la radio, que creo que os interesará, la publicáis si queréis. Por supuesto, podéis hacer con ello lo que queráis. Y nada, pues despedirme nada más y pediros que daros las gracias porque ya estáis todos en el Club Periodismo 2030, Periodismo 2030, que es el que va a marcar nuestro horizonte 2030, que no nos lo marquen desde ningún gabinete, desde ninguna vicepresidencia, desde ningún gobierno regional o local o autonómico, que no nos lo marquen desde ninguna parte. Nosotros tenemos que marcarlo, nosotros tenemos que ser los que marquemos nuestro futuro. Que muchísimas gracias a todos, que un enorme abrazo, muchas gracias a la Fundación AXA por habernos permitido hacer todo esto que nos permite, entre otras cosas, poner en marcha la encuesta, que si no, por supuesto, no tendríamos fondos para hacerlo. Y ánimo, y que espero volveros a ver por aquí, por esta pantallita nuestra dentro de poco. Y gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Os recuerdo que nos podéis ver en periodismo2030.com, en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahí nos seguís. Y pongo aquí el micrófono en el centro para deciros que, sobre todo, mucho respeto a esto. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Muchas gracias. Adiós, amigos. Adiós.